Vamos con la parte 2 de estados hipertensivos en la gestación o en el embarazo, ¿sí? Ahora vamos a emprender todo lo que es tratamiento farmacológico, eh, algunas generalidades y entrar en cuáles drogas se consumen, el efecto que promueven, en tanto mecanismo de acción y los efectos sobre la gestante y el feto. En relación a las generalidades, la primera de ellas es toda droga antihipertensiva alcanza la placenta y alcanza la circulación fetal. Eso es importantísimo. Todas las drogas lo hacen. Pero hay que recordar que están contraindicadas en el embarazo. Digamos, todas se consumen, alcanzan la placenta y alcanzan la circulación fetal. Pero hay determinadas familias de drogas antihipertensivas que no las puedo consumir porque el efecto sobre el feto son graves. Y entre ellas se destacan los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, de 1 a la 2, y ECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son todos los que terminan en pril, captopril, enalapril. Esos no se pueden consumir, y tampoco los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, que entre paréntesis se dice ARA2, antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ¿sí? Por ejemplo, son los que terminan en TAN, el valsartán y losartán, ¿sí? Esas drogas que son de la familia de los ARA2 tampoco pueden consumirse porque tienen una alta asociación de RCIU, retardo del crecimiento intrauterino, oligoamnios, muerte fetal y complicaciones renales en el recién nacido. Entonces, ¿qué familias de drogas no puedo consumir durante la gestación? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, IECA, y los ARA2, antagonistas de la angiotensina 2. Recuerden que un antagonista es una molécula que se asocia a un receptor específico de una célula e impide que algo se active y nada desencadena. En cambio, los agonistas bloquean la entrada de una molécula en particular, pero desencadenan un efecto. Diferencia entre agonistas y antagonistas. ¿Sí? El antagonista se posiciona en un receptor específico y no deja que nada entre, pero tampoco nada desencadena. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estas drogas no vamos a consumir. Tampoco se recomienda el consumo de prazosin, ¿sí? Que es un antihipertensivo a nivel vascular, arterial, y el atenolol, que es muy conocido por ser un betabloqueante, porque están asociados a muerte fetal intraútero y a retardo del crecimiento intrauterino. Vamos a ver que consumimos otros betabloqueantes, pero el atenolol no, al igual que el prazosin tampoco, y nunca IECA ni ARA2. Muy bien, ahora que sabemos cuáles no y por qué, vamos a cuáles sí vamos a consumir, ¿sí? En relación a cuándo se empieza a consumir medicamentos, porque la primera estrategia del tratamiento de las enfermedades inducidas por el embarazo, enfermedades hipertensivas, es un régimen higiénico dietético, es decir, la actividad aeróbica controlada y supervisada, la alimentación evitando lo hipercalórico para no ganar más peso de lo adecuado, la dieta normosódica, evitándose el consumo de alimentos ricos en sodio, el consumo del suplemento de calcio, ¿sí? Si con todo eso logramos mantener valores por debajo de 140-90, nos quedamos tranquilos. Sin embargo, si los valores empiezan a aumentar o a mantenerse siempre en 140-90, es probable que la medicación antihipertensiva participe del tratamiento. Muy bien. Acá dice que, bueno, ante una tensión arterial igual o mayor
esto es igual o mayor a 160-100 mg de mercurio, la terapia antihipertensiva se realiza con el objetivo de disminuir las complicaciones maternas, como la hemorragia intracerebral, ¿sí? Acá no hay duda alguna. Puede haber médicos que fluctúen un poco cuando iniciar la terapia medicamentosa, ¿sí? O farmacológica, pero generalmente 140-90 es el límite para el inicio del consumo si las estrategias higiénico-etéricas no han logrado el éxito que queríamos. ¿Qué drogas vamos a consumir? Estas son las 3 drogas más consumidas en el mercado, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos que saber los nombres de las drogas. En los nombres comerciales hay muchísimos. Nosotros tenemos que saber que las drogas más recomendadas para el consumo vía oral, porque estamos pensando en un tratamiento ambulatorio, de baja complejidad, dentro de lo grave de la enfermedad, pero no vamos a meternos en un paciente de terapia intensiva. Vamos a tratar de trabajar en aquello que se muestra lo prevalente, que es la atención ambulatoria y el paciente que puede aún consumir por vía oral estos productos. Alfa-metildopa es una de las drogas más consumidas, luego la betalol y la nifedipina. Así que si hay 3 drogas que se consumen muchísimo y se indican son alfa-metildopa, la betalol, que está hoy por hoy puesto número 1 en consumos, y la nifedipina. La alfa-metildopa, ¿sí? No vamos a entrar en dosis diarias. Esto ahora no es el momento, esto es para cuando alguno quiere especializar en obstetricia. Nosotros no lo vamos a hacer ahora. Entonces, por ahora, lo que es dosis diaria, hagan que esa columna no existe. Si la droga y si el mecanismo. La alfa-metildopa es una droga que actúa como una agonista, es decir, se posicionan los receptores de determinadas células e impiden que sea estimulada esa droga, pero desencadena un efecto. Eso es un agonista. En este caso es un agonista alfa-adrenérgico central, es decir, actúa sobre el centro vasomotor que está en el bulbo raquídeo, ¿sí? Es un efecto que se dice central. Va al sistema nervioso, va al bulbo raquídeo y va sobre el centro vasomotor del cuerpo humano. ¿Qué se desencadena? Que no haya estimulación adrenérgica. Adrenérgica, ¿qué te hace pensar? En adrenalina. Si circula adrenalina liberada por este centro vasomotor, obviamente hay más actividad simpática. Acuérdense que todo lo que tenga que ver con lo simpático en el sistema nervioso periférico estimula, ¿sí? En cambio, lo parasimpático hace todo lo contrario. Entonces, estas medicaciones actúan a nivel central. ¿Qué hacen? Van al centro vasomotor, que está en el bulbo raquídeo, bloquean el efecto de la producción de adrenalina, ¿sí? Y desencadenan que disminuya esa producción y que disminuya la resistencia periférica, por lo tanto. A menos adrenalina, menos resistencia periférica y menos hipertensión arterial. Es de primera elección, es una droga vieja en el mercado, muy conocida en la salud obstétrica y tiene una seguridad documentada desde el primer trimestre hasta la lactancia. ¿Qué significa? A partir de que yo me embarazo, esta droga, si bien habíamos dicho que todas alcanzan la placenta y la circulación fetal, no tiene efectos nocivos sobre el feto y la placenta. Entonces se puede tomar sin mayores inconvenientes, siguiéndola obviamente, pero no hay problemas que se me anticipen. Y cuando empiezo a lactar, puedo seguir tomando esta medicación, ¿sí? Algunos efectos adversos o contraindicaciones, bueno, ¿qué puede producir a nivel materno? Hipotensión postural. ¿Qué era la hipotensión postural? Es cuando uno, por ejemplo, si yo estoy muy acostadito y me levanto de repente, mareo o tengo vértigo porque me baja rápidamente la tensión arterial por una cuestión de postura. Eso se llama hipotensión postural. Puede generar algo de bradicardia, somnolencia. Esto de presión psíquica, déjenlo entre paréntesis, no es una cosa que esté muy demostrada. Hepatotoxicidad, se queda mucosa oral, y en el fetal, disminución de movimientos, nada más que eso, ¿sí? Pero es una droga vieja al mercado y se consume muchísimo porque además es muy accesible económicamente. La droga que hoy más se está consumiendo, ¿sí? Si uno pudiera elegir, y bueno, el labetalol está puesto número 1, ¿sí? Es un bloqueante alfa 1 y beta 1 y a un agonista beta 2 parcial.
vamos a explicar esto. Esto ya actúa a nivel cardiovascular y a nivel principalmente de los miocitos y las sarcómeras, que son las unidades es la unidad funcional del corazón. El corazón funciona a partir de dos estímulos. Uno simpático, que es a partir de la noradrenalina, ¿sí? Y otro estímulo que es parasimpático a partir de la acetilcolina, ¿sí? Entonces, toda la estimulación que provenga de los nervios simpáticos se estimula y todo lo que venga por estimulación parasimpática desestimula de alguna manera. Entonces, ¿qué hace la betalol? Bueno, va a las células del corazón, bloquea los receptores alfa 1 y beta 1, que son cronotrópicos e inotrópicos positivos, y le dice, bueno, acá se para la estimulación y se reduce el caudal de frecuencia cardíaca y de eyección de sangre por parte del corazón. Entonces se baja el volumen minuto y a menos volumen minuto, menos valores tensionales y menos resistencia arteriolar. Al haber menos sangre en circulación, obviamente dentro de los parámetros normales, hay menos vasoconstricción periférica. Por lo tanto, también disminuye la resistencia periférica vascular. Entonces contrarresta la hipertensión arterial. También, por eso hace que esté puesto número 1 en su consumo, estimula la producción de surfactante pulmonar fetal. Ya dentro de poquito vamos a ver que nacerme prematuramente afecta que los neumocitos tipo 2, que son unas células específicas de los pulmones, cuando yo estoy en mi etapa de vida fetal, las últimas semanas de gestación, estos neumocitos producen lo que se llama surfactante pulmonar fetal. Esta producción aumenta mucho a partir de la semana 35-36. Lo que hace esta lipoproteína es una molécula que tiene una porción lipídica y otra proteica, es mantener el equilibrio de la membrana alveolo-capilar. Es decir, es la que controla y favorece el movimiento o intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolo-capilar. Si yo estoy naciendo muy prematuramente, esto no está producido y obviamente voy a nacer con severas dificultades para sostener ese intercambio por el déficit de maduración que tenía ese pulmón, a expensas de que había poquito surfactante pulmonar. Entonces, ¿qué se descubrió? Que cuando yo tomo esta droga, además de controlar la hipertensión, aumentó la capacidad de producir surfactante pulmonar fetal. Ya vamos a ver que uno de los problemas de tener hipertensión es que si yo tengo una preeclampsia grave, que es la antesala de la eclampsia, o la eclampsia en sí misma, yo tengo que dar por finalizado ese embarazo, ¿sí? Porque lo único que resuelve una eclampsia es finalizar con el embarazo. Y generalmente, ¿a qué me expongo si yo tengo que dar por finalizado un embarazo después de la semana 20? A un nacimiento prematuro. Entonces, si yo tengo el factor de riesgo de nacer prematuramente como feto, qué mejor que hacerlo habiendo tomado esta medicación, la gestante, y habiendo tratado de promover un aumento de este surfactante desde ya mi situación como feto. Mejoraría la presión de perfusión cerebral materna y hay seguridad, como la anterior droga, de consumirse desde el primer trimestre y la lactancia. ¿Qué puede producir a nivel materno? Bradicardia, broncoespasmos, cefalea y náuseas, ¿sí? Obviamente, esto es generalmente cuando se rozan consumos de dosis muy altas o frecuencias muy aumentadas, que rozan con la toxicidad. Fetales, puede haber un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca fetal y está contraindicado en pacientes asmáticos. Si me produce broncoespasmo y yo tengo asma, totalmente contraindicado, lo mismo que si yo tengo bloqueos auriculoventriculares. Y la tercera droga de consumo, no tan frecuente, pero que puede aparecer, es la nifedipina. La nifedipina es muy conocida en el mercado porque también es vieja como la alfa-metildopa, bloquea los canales de calcio a nivel vascular. Es decir, la alfa-metildopa es central, la betalol apunta al corazón y la nifedipina apunta a las arterias. ¿Sí? Fíjate cómo fuimos de arriba para abajo. ¿Sí? Bloquea entonces los canales de calcio a nivel vascular.
Cuando el calcio entra en las células del endotelio, activa la vasoconstricción, ¿sí? Las células se vasocontraen y las arterias hacen lo mismo, entonces aumenta la resistencia vascular periférica. Cuando yo consumo bloqueantes cálcicos como la nifedipina, no entra el calcio y se promueve la vasodilatación por bloqueo. Muy bien. Se puede consumir desde el primer trimestre hasta la lactancia. Y acá dice que se combina con el sulfato de magnesio, algo que ya vamos en algún momento a ver. Bueno, vimos recién, esto fue lo primero que vimos, qué nos recomienda y qué está contraindicado. Esto ya lo vimos hace un ratito, así que pasamos al sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio, una de las drogas que más van a escuchar, es un mineral. Primero es un mineral, ¿sí? Pero es una droga, tiene efectos e indicaciones precisas. ¿Por qué aparece el sulfato de magnesio? Porque ha demostrado reducir el riesgo de aparición y recurrencia de eclampsia. Es decir, si yo tengo una preeclampsia grave, que es la antesala, es el cuarto antes de entrar a convulsivar en la eclampsia, se ha demostrado que el consumo de sulfato de magnesio estabiliza las membranas celulares neuronales y también tiene un efecto levemente antihipertensivo. Pero hay que recordar, como dice acá en negrita, el sulfato de magnesio no debe usarse como droga antihipertensiva, sino que hay que asociarla a otras drogas antihipertensivas. Es decir, si yo tengo un paciente que está en la antesala de la eclampsia, o peor aún, tiene eclampsia, se consume sulfato de magnesio de manera parenteral endovenosa continua, hay dosis de carga y luego de mantenimiento, ¿sí? Y se asocia a una droga antihipertensiva. Porque si bien yo sé que tiene un efecto antihipertensivo, no es una droga antihipertensiva por sí misma, por eso la tengo que asociar, ¿sí? Por eso explica, dice, no de solo esto, de esto más aquello, y aquello que es la droga antihipertensiva. Cuando se consume el sulfato de magnesio, que tiene estas propiedades, hay que controlar algo que antes ya habíamos hablado mucho más adelante. Reflejos rotulianos presentes, porque cuando yo consumo el sulfato de magnesio, el efecto que promueve, y vamos a ponerlo entre paréntesis, anticonvulsivante por estabilizante de la membrana neuronal y antihipertensivo entre doble corchete, ¿qué pasa? Necesita alta concentración de droga para generar estos efectos, ¿sí? Es decir, necesitas consumir tanta droga que un poquito más te intoxica. Entonces se dice que se consume en niveles tan altos que están ahí nomás de promover la toxicidad por el sulfato de magnesio. Pero es la única forma de promover los efectos que yo busco, ¿sí? Es como cuando ustedes en ética vean el principio de doble efecto, ¿sí? Yo voy queriendo lograr un bien mayor, puedo generar males menores, ¿sí? Esto ya lo van a ver seguramente en ética. Fíjense cómo hasta acá podemos hablar de ética. ¿Qué tengo que ver? Reflejos rotulianos presentes, que son reflejos osteotendinosos profundos, ya habíamos explicado, y seguramente lo recordarán de otras materias. ¿Por qué tengo que ver que están presentes? Porque si yo me intoxico con sulfato de magnesio, se abolen, desaparecen, ¿sí? Yo hago reflejo rotuliano y está ausente, significa que mi paciente se está intoxicando, y eso no puede suceder. La frecuencia respiratoria tiene que ser mayor a 16 ciclos por minuto. ¿Por qué? Porque si me intoxico, el sulfato de magnesio lo que promueve es una depresión del centro respiratorio. Entonces yo no puedo dejar que mi paciente intoxique. ¿Y cómo me doy cuenta que puede estar intoxicándose? Porque empieza a hacer bradipnea, ¿sí? Muy bien. El sulfato de magnesio se elimina completamente por orina. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Favorecer la diuresis. Tengo que favorecer la diuresis. No puedo tener un paciente oligúrico, porque si se pone oligúrico, concentra el sulfato y se me intoxica la paciente. Entonces, ¿qué tengo que promover? Una diuresis que sea mayor a 100 litros por hora, ¿sí? Hay que colocarle una sonda Foley para que yo pueda monitorizar el ritmo diurético del paciente, hidratar lo suficiente para forzar la diuresis del paciente y eventualmente hasta el consumo de diuréticos como la furosemida. Muy bien. Dice que el reflejo rotuliano y la frecuencia respiratoria deben estar controlados y registrados cada 30 minutos. Recordad que el sulfato se elimina completamente por la orina, por eso lo importante
de su control, ¿no? El control del balance hidroelectrolítico. Fíjense que acá todo el tiempo estamos hablando de acciones de enfermería, por favor. Todo el tiempo estamos hablando de funciones de enfermería, ¿sí? Desde cómo defino yo una enfermedad y los controles prenatales, el seguimiento que hago del paciente, qué medicación va a tomar y qué precauciones, son todos cuidados de enfermería. Por favor, no es un cuidado solamente médico. Acá está atravesada la interdisciplinaridad. Continúo. Intoxicación por sulfato de magnesio. Ante la presunción clínica de la toxicidad, porque tengo abolidos los reflejos osteotendinosos profundos, la frecuencia respiratoria empieza a estar en depresión, ¿sí? Hay bradicardia. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Asegurar oxigenoterapia, ¿sí? Con máscara de respiración, preferentemente, o no respiración. Esto lo pueden buscar en oxigenoterapia, que son sistemas de bajo flujo, pero de alta concentración de FiO2. Tener preparados equipos de intubación endotraqueal en caso de presión importante de la respiración, espontánea, oximetría de pulso para la monitorización de la saturación de oxígeno, se detiene la infusión de sulfato de magnesio, obviamente, frente a la toxicidad, y tener muy cerca, pero muy cerca, gluconato de calcio, que es el antídoto para la toxicidad. Esto lo maneja el médico, pero vos tenés que saber que tenés que tener ampollas de gluconato de calcio como antídoto frente a la toxicidad del sulfato de magnesio. En relación a la maduración pulmonar fetal, decíamos que si había un problema muy propio de tener este tipo de enfermedades hipertensivas, era que si la hipertensión inducida por el embarazo subía de escalón a una preeclampsia grave y peor aún a una eclampsia, finalizar el embarazo es una indicación. Hay que finalizar el embarazo porque es lo único que va a curar de alguna manera esa enfermedad hipertensiva. Entonces, si yo tengo una paciente que está con mucho riesgo de tener que dar por finalizado el embarazo y me van a hacer un producto en gestación prematuro, o peor aún, inmaduro, ¿qué habíamos dicho? Tengo que madurar a ese pulmón fetal. Que recuerden que el pulmón fetal no está funcionando, no hace hematosis intraútero, la hace cuando nació ese feto, pero intraútero no hace más que crecer, ¿sí? Porque el intercambio gaseoso lo hace la madre y la placenta. Muy bien. Entonces, si yo tengo ese riesgo de nacer prematuramente, tengo que estimular esas células neumocitos tipo 2 que me produzcan surfactante. ¿Cómo se estimula? Consumiendo glucocorticoides, ¿sí? La maduración pulmonar se hace con glucocorticoides, ¿sí? Y se consume betametasona, eventualmente. La betametasona, recuerden que siempre es parenteral intramuscular, donde se mezcla acetato con sulfato, 6 miligramos y 6 miligramos, cada 24 horas en 2 dosis, ¿sí? Por ejemplo, me lo dan hoy a las 8 de la mañana y me lo van a dar mañana a la mañana a las 8. Y ya con eso me aseguré, por lo menos, emprender, optimizar la maduración pulmonar fetal. Si no tengo betametasona, que son esas ampollitas, las betametasonas vienen en ampollitas, generalmente tienen transparentes con un líquido color lechoso, ¿sí? Y son siempre intramuscular, no endovenosas, intramuscular. En cambio, si tengo dexametasona, que es mucho más barata y es más accesible, igual es que la betametasona no hay, pero hay dexametasona, la dexametasona puede darse también intramuscular, también endovenoso, y se consumen 6 miligramos, ¿sí? Cada 12 horas, 4 dosis totales, ¿sí? Entonces tengo más tiempo, necesito más tiempo. Entonces, si tengo poco tiempo para madurar, betametasona. Si tengo tiempo y económicamente no dispongo de la betametasona, la dexametasona es la solución. ¿Cuáles son las indicaciones para interrumpir la gestación? Bueno, obviamente cifras hipertensivas refractarias de tratamiento, que vemos que era refractario, habíamos dicho, que no responde al tratamiento. Alteraciones de la vitalidad fetal, ¿sí? Restricción severa del crecimiento intrauterino, oligoamnio severo, en la eclampsia, que el paciente me empieza a tener convulsiones o coma, desprendimiento prematuro de la placenta, si la placenta comunica la circulación fetal y con el endometrio, si se desprende la placenta se pierde la comunicación y se pierde la viabilidad fetal. Impactos en órgano blanco, edema agudo de pulmón en la madre, compromiso de la función renal, un severo deterioro también de la función hepática,
disturbios visuales, alteraciones neurológicas, alteraciones de la coagulación, principalmente esto, ¿no? La coagulación intravascular diseminada, ¿sí? La vía de parto, bueno, generalmente lo determina cada caso. La cesárea suele ser la indicación más general, pero tampoco está contraindicado el parto vaginal, por ejemplo, en una hipertensión inducida por el embarazo y en una preeclampsia leve, ¿sí? Pero generalmente la cesárea suele ser una de las indicaciones más estabilizadoras y más recomendadas. Bien, en relación a la eclampsia, esto es para que después ustedes lo puedan revisar, porque la eclampsia habíamos dicho que era el último escalón de lo más grave que puede tener este paciente, lo último era el síndrome de HELP, ¿sí? Pero la eclampsia es algo que está ahí siempre latente, entonces recuerden, acá es un poco como cuál es el objetivo y la actividad de qué hacer en estos pacientes que están en estado bastante graves, pero este es un paciente ya de terapia intensiva, es un paciente que tiene que estar en una unidad de cuidados críticos obstétricos. Por lo tanto, no lo vamos a ver porque no es la intención pasar al cuidado crítico, sino a la prevalencia, que es el control, el cuidado ambulatorio y la internación general obstétrica, ¿sí? Obviamente, el que lo quiera ver y tenga dudas de consulta, no deje de avisarnos, por favor. Acciones y cuidados de enfermería en la internación, ¿sí? Estas son generalidades, ¿sí? De acá uno puede hablar muchísimo más a partir de toda esta clase, de estos dos videos que tenemos para ver y escuchar, puedes hablar mucho más de todo esto. Al ingreso a la unidad de internación, valorar la presencia de edemas en miembros, recuerda que los miembros superiores, el rostro o la anasarca son los que más hay que considerar porque son los de más alto riesgo, control del peso materno, control de los signos vitales de la madre, procedencia, de dónde me viene esta paciente, guardia, consultorio, un sector de ginecología, viene derivada de otro hospital de menor complejidad. Se recomendará siempre el reposo en decúbito lateral izquierdo antes de realizar los signos vitales, ¿sí? Siempre la tensión arterial, esto seguramente lo habrán visto en control prenatal, se controla en el decúbito lateral izquierdo, es decir, la señora se la invita a recostarse sobre su lado izquierdo, ¿sí? Porque lo que se evita es que el útero grávido, ¿qué significa? El útero que adentro está el embrión, el feto, el embrión primero y el feto después, cuando el feto gana ya tamaño suficiente, el decúbito hacia el lado derecho, ese útero cae, apoya, ¿sí? Principalmente sobre la vena cava inferior, ¿sí? Y disminuye el retorno venoso al corazón. Entonces expone al paciente a una hipotensión ortostática. Por eso se evita ese tipo de posiciones. Si no, recuerden que el control de tensión arterial siempre se hace paciente sentado o en la cama Fowler o semi-Fowler, el brazo que voy a usar para la monitorización a nivel de la línea medio axilar o se dice solidario al tórax. ¿Por qué? Porque es la referencia que tiene al miocardio y del miocardio a la aurícula derecha. Si el brazo está por encima de esa línea media axilar o por debajo de esa línea media axilar, los valores van a ser siempre indirectamente proporcionales. Esto seguramente lo saben de primer año y en segundo se volvió a explicar, pero lo vamos a repasar y lo vamos a recordar. Y el que no lo sabía lo aprende. Si el brazo está por encima del tórax y uno le controla la tensión arterial, los valores se dice que son indirectamente proporcionales. ¿Qué significa? A brazo más alto, valores inferiores a lo que yo realmente tengo. En cambio, si mi brazo está por debajo del tórax, por ejemplo, caído por fuera de la cama, de una camilla, y yo le controlo igual la tensión arterial, y yo sé que los valores van a dar indirectamente proporcionales, ¿qué significa? Que cuanto más lejos está por debajo del tórax, los valores van a ser más altos, porque siempre son indirectamente proporcionales, ¿sí? Recuerden eso que es muy importante. Si el paciente viene en control prenatal y la siento en una silla, porque es lo que va a ocurrir, sentada, pies apoyados en el piso, espalda apoyada en la silla, un reposo basal de 10 minutos. ¿Basal qué significa? Que no me venga a venir corriendo de pelearse con la secretaria o con medio hospital. Tranquila, 10 minutitos, mientras tanto podemos hablar, hacerle preguntitas, consultas propias del control prenatal. Dejé pasar 10 minutos de que el paciente está sentado, pies apoyados, espalda apoyada, no haciendo
malabares para estar acostada en una camilla, eh, tranquila, reposada, ¿sí? Descubro el brazo para monitorizar, evito prendas que compriman y alteren el retorno venoso, como así también la circulación arterial, ¿sí? Solamente se pide descubrir el brazo, nada más, no hay que desnudar a nadie, solamente descubrir el brazo de los abrigos cuando es invierno, por ejemplo. Se controla la tensión arterial, como ustedes ya conocen, y se registra. El plan debe, obviamente, incluir, bueno, el control de tensión arterial, por supuesto, al ingreso y con una frecuencia que va a establecer la necesidad del paciente. Esto no hace falta que el médico lo indique. Nosotros somos suficientemente criteriosos para saber si el paciente, cuántas veces en el turno va a ser controlado, ¿sí? Registrar, obviamente, la presencia de movimientos fetales a partir de lo que manifiesta la embarazada, ¿eh? La mamá te va a decir, se me mueve el bebé. Entonces nos vamos a poner, la paciente refiere movimientos fetales activos. No vamos a poner, por favor, se mueve el bebé. No, la paciente refiere movimientos fetales positivos, por ejemplo. Control del peso diario, valoración de los edemas, ya vemos mucho qué edemas son los que a mí me interesan. Acá podés usar el signo de Godet, acordate, el signo de Godet, buscalo si no te acordás de qué se trataba. Transmitir pautas de alarma, educación, enseñanza al paciente y a su familia. Este paciente a veces me va de alta, no habiendo todavía parido, se va con un tratamiento ambulatorio farmacológico y hay que enseñar para ver cómo toma la medicación, signos de alarma, todo aquello que amerite la consulta, la interconsulta con nosotros, con control prenatal, ¿sí? Permitir y estimular la participación del grupo familiar, ¿sí? Principalmente de aquellos que conviven. Y cuando uno habla de familia, si no hay nadie en la convivencia que pueda asegurarnos esto, tu mejor amigo, tu mejor amiga, ¿sí? Es hasta un vecino que para vos sea una persona muy simpática, que te ayuda, esa persona es la que hay que involucrar, ¿sí? Cuando hablamos de familia, hablamos de esa familia como ampliada, amigos, amigas, vecinos, aquella persona que realmente, además de darle sentido a la amistad o a la relación familiar, le puede dar mucho sentido a tu cuidado. Fomentar el reposo, con las precauciones que habíamos dicho, tampoco el reposo haciendo la plancha a la cama, yo que no por el tromboembolismo, sino ver cómo lo manejábamos con restricción del trabajo, con las horas de trabajar, no me voy a poner a limpiar la casa moviendo muebles, eso no. Ejercicios pasivos, caminar, ¿sí? Nada más. Dieta normosódica o hiposódica en caso que la hipertensión fuera crónica. La contención y apoyo emocional, ¿sí? La escucha empática, realmente sentarme, hablar, no solamente escuchar, preguntar qué necesita, arbitrar los medios de comunicación telefónicos con la obstétrica, el médico obstetra, con el consultorio de enfermería, con el office de enfermería, decirle, mire, usted tiene dudas, no la atiende el obstetra, no la atiende la obstétrica, llame al office de enfermería, este es el teléfono, este es el interno, puede preguntar por cualquier enfermera y nosotros ver cómo la podemos ayudar, ¿sí? Eso es también contener emocionalmente, no es solamente llamar al psicólogo, ¿sí? O escuchar, porque uno puede escuchar, pero además de escuchar hay que hacer, ¿sí? Y en ese hacer hay que promover actividades, no solamente entregar folletos, ¿sí? Entregás folletos, pero explicalos cuando se los entregás, dale pautas, ¿sí? Explicale qué puede comer, qué no, qué productos, pues yo puedo decirle, mire, los embutidos no son recomendables, y quizá el paciente ni sabe lo que es un embutido, porque no tiene por qué saberlo. Entonces uno puede explicar lo que es un embutido, ¿sí? Que los fiambres no puede comer, decirle, mire, no puede comer matambre, no puede comer jamón cocido, ni crudo, no. Quizás un jamón al natural, ¿sí? Quesos que no sean duros, el queso rallado no coma quizás un queso fresco o untable con poco sodio, ¿sí? Hay que poder recomendar, pero con ejemplos concretos, ¿sí? Muy bien. Confort y obviamente el tema de medicación. El tema de medicación, recuerden que a veces uno empieza a medicar en la sala y no explica al paciente lo que le está dando. Y el paciente es el primero que por autonomía tiene que saber qué está consumiendo. Yo no le puedo decir, acá está la pastillita y nada más. Tengo que explicar qué es la pastillita, qué droga, para qué lo va a tomar, cómo se toma, ¿sí? ¿Qué efectos va a lograr eso en su gestación y en la hipertensión?
cómo repercute saludablemente en la salud de su feto en crecimiento, ¿sí? Porque en la medida que el paciente tiene seguridad de conocer y autonomía en lo que se le indica, se hace más adherente al tratamiento, ¿sí? ¿Adherente qué significa? Que adhiere, que responde al tratamiento. Si uno le dice esto que hay que consumirlo cada 12 horas, el paciente lo va a hacer, porque no lo hace por obligación, sino lo hace por conocimiento. Bueno, hasta acá la clase, la parte 2 de estados hipertensivos en el embarazo. Espero que haya sido de su agrado y cualquier duda y consulta, no dejen de contactarme. Que tengan muy buenos días.